El gigantesco puente de gas entre galaxias enanas. Imagina por un momento que miras al cielo nocturno. Desde nuestra perspectiva en la Tierra, vemos estrellas, la Luna, quizás algunos planetas, y en lugares libres de contaminación lumínica, un resplandor blanquecino que recorre el firmamento, la Vía Láctea. Esa banda brillante es en realidad nuestra galaxia vista desde dentro, compuesta por miles de millones de estrellas, nubes de gas y polvo interestelar. Sin embargo, más allá de lo que alcanza nuestra vista, el universo está lleno de estructuras mucho más grandes, más sorprendentes y más complejas de lo que podríamos imaginar. Hoy vamos a sumergirnos en un descubrimiento fascinante realizado por un equipo de astrónomos de la Universidad de Australia Occidental. Un enorme puente de gas hidrógeno neutro que conecta a dos galaxias enanas situadas a unos 53 millones de años luz de la Tierra. Este hallazgo no solo amplía nuestro conocimiento de cómo interactúan las galaxias entre sí, sino que también revela un fenómeno cósmico de proporciones colosales. Estamos hablando de una estructura que se extiende a lo largo de 185.000 años luz y que además incluye una cola de gas aún más impresionante. Un filamento que mide unos 6 millones de años luz, lo que la convierte en la cola de gas más larga observada hasta ahora en el universo. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, recordemos que nuestra galaxia, la Vía Láctea, mide aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. Eso significa que este puente de gas es casi el doble de grande que toda nuestra galaxia, y su cola se extiende 16 veces más que el propio tamaño de la Vía Láctea. Es, sin duda, una de las estructuras más gigantescas jamás detectadas en relación con galaxias enanas. El hallazgo. Este descubrimiento fue publicado en la prestigiosa revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society el 24 de septiembre de 2025. El estudio estuvo liderado por el profesor Lester Stavely Smith, un reconocido experto en astrofísica, junto a su equipo. Lo que encontraron no es un simple rastro de gas. Es una conexión dinámica que nos muestra cómo dos galaxias, a pesar de estar separadas por decenas de miles de años, luz pueden interactuar a través de flujos de materia. El profesor Stavely Smith explicó que este fenómeno es importante porque ayuda a comprender cómo las galaxias absorben y expulsan gas durante sus interacciones. El proceso puede compararse con lo que ocurre cuando un satélite artificial reingresa a la atmósfera terrestre. El gas caliente se acumula, se comprime y genera efectos que dependen de la densidad de electrones y la velocidad con la que se produce el movimiento. Así, aunque las escalas cósmicas sean inconmensurablemente mayores, los principios físicos detrás de estos fenómenos encuentran paralelos con procesos que ocurren mucho más cerca de nosotros. El proyecto Wallaby y el radiotelescopio ASCAP. El hallazgo se realizó en el marco del proyecto Wallaby, cuyo objetivo es mapear grandes regiones del cielo para estudiar la distribución de hidrógeno en galaxias cercanas. Para lograrlo, los astrónomos utilizaron el radiotelescopio ASCAP, Australian Square Kilometre Array Pathfinder, ubicado en Australia Occidental. Este telescopio es una de las herramientas más potentes del mundo para estudiar emisiones de radio provenientes del hidrógeno neutro, el elemento más abundante del universo. ¿Por qué hidrógeno? Porque es el componente básico del cosmos. Representa el material primordial del que se formaron las primeras estrellas y galaxias tras el Big Bang. Observarlo en grandes estructuras nos permite entender cómo fluye el gas entre galaxias, cómo se forman nuevas estrellas y cómo evolucionan los sistemas galácticos a lo largo de miles de millones de años. El coautor del estudio, el profesor Kenji Becky, explicó que el análisis de alta resolución del hidrógeno neutro fue clave para detectar este puente y su gigantesca cola. No se trata de un fenómeno aislado, sino de una interacción que encierra pistas sobre la dinámica cósmica a gran escala. ¿Qué son las galaxias enanas NGC 4532 y DDO 137?
Antes de seguir, pongamos en contexto a las protagonistas de este hallazgo: las galaxias enanas NGC 49532 y DDO 137. Las galaxias enanas son sistemas más pequeños y ligeros que galaxias como la Vía Láctea o Andrómeda. Mientras que nuestra galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas, una enana puede tener solo unos pocos millones o incluso menos. Sin embargo, su importancia es enorme, ya que son bloques fundamentales en la construcción del universo. NGC 49532 y DDO 137 están situadas a unos 53 millones de años luz de la Tierra, en la misma región cósmica. La interacción entre ambas ha generado este puente de gas, que actúa como un hilo invisible, aunque gigantesco, que une sus destinos cósmicos. La magnitud del puente de gas. Pensemos un momento en la escala de este hallazgo. El puente mide 185.000 años luz de longitud. La cola de gas se extiende a lo largo de 1,6 millones de años luz. Si la luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, tardaría 53 millones de años en llegar hasta estas galaxias, la dimensión de estas estructuras representa distancias tan vastas que superan cualquier referencia cotidiana. La cola de gas observada es, de hecho, la más larga jamás registrada. Esto implica que el fenómeno no es simplemente una curiosidad astronómica, sino un evento extremo que desafía los modelos clásicos de interacción galáctica. Implicaciones del descubrimiento. El hallazgo de este puente y su cola de gas nos abre múltiples preguntas. ¿Cómo logran las galaxias enanas generar estructuras tan grandes y duraderas? ¿Qué papel juega este gas en la formación de nuevas estrellas dentro de estas galaxias? ¿Podría este mismo tipo de fenómeno estar ocurriendo en nuestra propia Vía Láctea, pero aún no lo hemos detectado? El estudio sugiere que fenómenos como este pueden estar mucho más extendidos en el universo de lo que creemos. La diferencia es que, hasta ahora, no habíamos tenido instrumentos lo suficientemente sensibles y poderosos como para detectarlos. La comparación con la Vía Láctea. El profesor Becky señaló que este sistema de galaxias presenta similitudes con la Vía Láctea. Nuestra propia galaxia interactúa con satélites enanos como las nubes de Magallanes. De hecho, entre la Gran Nube de Magallanes, la Pequeña Nube de Magallanes y la Vía Láctea, existe una corriente de gas conocida como el Stream Magallánico, una estructura de hidrógeno que se extiende a lo largo de cientos de miles de años luz. El descubrimiento de este puente entre NGC 49532 y DDO 137, junto con su cola gigantesca, es un recordatorio de que estos fenómenos pueden ser una parte normal del ciclo de vida de las galaxias, más allá del hallazgo. Pero este descubrimiento no es solo un dato curioso, tiene implicaciones profundas en nuestra comprensión de cómo se forman y evolucionan las galaxias. El gas es el combustible esencial para la formación estelar. Si una galaxia pierde demasiado gas, se convierte en un sistema muerto, incapaz de generar nuevas estrellas. Por otro lado, si recibe gas externo, puede experimentar brotes de formación estelar que cambian por completo su evolución. En este sentido, los puentes de gas como el que conecta a NGC 49532 y DDO 137 son auténticas arterias cósmicas, canales por los que fluye el material que alimenta el nacimiento de estrellas y, en última instancia, la vida en el universo. El gigantesco puente de gas entre galaxias enanas, continuación. Habíamos hablado de cómo este hallazgo revela una estructura de gas colosal que conecta a dos galaxias enanas, NGC 49532 y DDO 137, situada a 53 millones de años luz de la Tierra. Ahora vamos a profundizar en la física detrás del fenómeno, las posibles explicaciones y lo que significa para nuestra visión del universo. La física del puente cósmico. Para entender cómo surge una estructura de gas tan inmensa, necesitamos adentrarnos en los procesos físicos que ocurren cuando las galaxias interactúan. Las galaxias no son objetos estáticos. Cada una de ellas se encuentra en movimiento, siguiendo trayectorias influenciadas por la gravedad de las demás.
Cuando dos galaxias se acercan, la gravedad mutua comienza a distorsionar sus formas y a arrancar material de sus discos. Este material, principalmente gas, puede extenderse en forma de puentes o colas. El proceso puede compararse con dos gotas de agua que se acercan. Antes de fusionarse por completo, se forma un delgado filamento que las conecta. En el caso de las galaxias, ese filamento está hecho de gas hidrógeno y puede extenderse por distancias inimaginables. En el caso de NGC 4532 y DDO 137, la interacción no produjo una fusión inmediata, sino que dio origen a un puente que aún mantiene unidas a las dos galaxias, como si fueran perlas en un collar cósmico. La cola de 1,6 millones de años luz. Uno de los aspectos más asombrosos de este hallazgo es la cola de gas que se extiende por 1,6 millones de años luz. Para ponerlo en perspectiva, si la Vía Láctea mide 100.000 años luz de diámetro, esta cola es 16 veces más larga. Se trata de una estructura nunca antes observada, lo que sugiere que los mecanismos que generan estos filamentos pueden ser más complejos de lo que se pensaba. Existen dos teorías principales para explicar estas colas. Interacciones gravitatorias extremas. Cuando las galaxias se acercan, las fuerzas de marea arrancan gas de sus discos y lo lanzan al espacio intergaláctico. Presión del medio intergaláctico. Al desplazarse por el espacio, las galaxias atraviesan un entorno lleno de gas caliente y partículas. Esta presión actúa como un viento cósmico que arrastra el gas hacia atrás, generando colas que pueden alcanzar dimensiones colosales. Es posible que en este caso ambas fuerzas estén actuando al mismo tiempo, lo que explicaría la magnitud de la estructura. Simulaciones y modelos de evolución galáctica. Para comprender mejor este tipo de fenómenos, los astrónomos no se limitan a observar. También recurren a simulaciones por computadora que modelan las interacciones galácticas. En estas simulaciones, las galaxias son representadas por millones de partículas que representan estrellas, gas y materia oscura. Luego se aplican las leyes de la física para observar cómo evolucionan en escalas de miles de millones de años. Los resultados muestran que los puentes y colas de gas no son raros, pero sí es inusual encontrar estructuras tan grandes como la descubierta entre NGC 4532 y DDO 137. Este hallazgo obliga a los científicos a refinar los modelos y considerar que, bajo ciertas condiciones, las interacciones pueden ser mucho más violentas y productivas de estructuras de lo que se pensaba. El papel de la materia oscura. No podemos hablar de galaxias sin mencionar a la materia oscura, ese componente invisible que representa alrededor del 27% del universo. Las galaxias enanas, como NGC 4532 y DDO 137, están dominadas por la materia oscura. Esta materia invisible actúa como un andamiaje gravitatorio que mantiene unidas a las galaxias y sus componentes. El puente de gas descubierto podría estar influenciado en gran medida por halos de materia oscura que rodean a estas galaxias. Es decir, no es solo la gravedad de las estrellas y el gas lo que las conecta, sino la atracción invisible de la materia oscura. Comprender cómo la materia oscura moldea estas estructuras es fundamental para entender la evolución de todo el universo. El gas como combustible para la vida estelar. Recordemos que el gas es la materia prima de la formación estelar. Cuando nubes de hidrógeno se acumulan y se enfrían, pueden colapsar bajo su propia gravedad y encender el proceso de fusión nuclear que da lugar a nuevas estrellas. Por lo tanto, el puente entre NGC 4532 y DDO 137 no es solo una estructura pasiva. Puede representar un canal de intercambio de gas que alimente la formación estelar en ambas galaxias. Esto implica que las interacciones galácticas no solo destruyen, sino que también crean. Pueden ser responsables de desencadenar nuevas generaciones de estrellas que iluminarán el cosmos durante miles de millones de años. La importancia del proyecto Wallaby. El proyecto Wallaby, con el radiotelescopio ASCAP, ha sido clave en este descubrimiento.
ASCAP es un radiotelescopio único porque combina una gran sensibilidad con un campo de visión muy amplio. Esto le permite mapear extensas regiones del cielo y detectar estructuras de hidrógeno que de otro modo pasarían desapercibidas. Gracias a este instrumento, ahora sabemos que el universo está lleno de puentes y colas de gas que conectan a las galaxias. Este descubrimiento es solo el principio. En los próximos años, ASCAP y otros radiotelescopios aún más poderosos como el Square Kilometre Array, SKA, revelarán un panorama mucho más detallado del cosmos invisible. Implicaciones para la cosmología. Este hallazgo tiene implicaciones profundas en cosmología, la ciencia que estudia el origen y la evolución del universo. Tradicionalmente se pensaba que las galaxias evolucionaban principalmente de manera aislada, acumulando gas lentamente del entorno intergaláctico. Sin embargo, descubrimientos como este muestran que las interacciones y el intercambio de gas son mucho más comunes de lo que imaginábamos. Esto cambia nuestra visión de cómo se forman las estrellas, cómo crecen las galaxias y cómo se distribuye la materia en el universo a gran escala. Un espejo de nuestra galaxia. Volvamos a nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Ya sabemos que está interactuando con las nubes de Magallanes y que existe una corriente de gas, el Stream Magallánico, que se extiende por cientos de miles de años luz. El descubrimiento del puente entre NGC 4532 y DDO 137 nos invita a preguntarnos: ¿será que la Vía Láctea también está generando estructuras aún mayores que todavía no hemos detectado? Conforme los radiotelescopios se vuelvan más poderosos, es muy probable que descubramos que nuestra galaxia es parte de un entramado mucho más complejo de puentes y corrientes de gas. Una lección de humildad cósmica. En última instancia, este hallazgo nos recuerda lo pequeños que somos frente al universo. Un puente de gas de 185.000 años luz y una cola de 1,6 millones de años luz son dimensiones que desafían nuestra imaginación. Y sin embargo, estas estructuras existen, silenciosas, conectando galaxias en los confines del cosmos. Cada descubrimiento de este tipo es un recordatorio de que el universo es mucho más vasto, más complejo y más sorprendente de lo que podemos comprender en su totalidad. Reflexión final. El hallazgo de este gigantesco puente de gas no es solo un dato curioso para los astrónomos. Es una ventana hacia los procesos ocultos que dan forma al universo. Nos muestra que las galaxias no están aisladas, sino unidas por hilos invisibles de gas, materia oscura y energía. Nos enseña que la muerte y la creación estelar están entrelazadas en un ciclo interminable, y nos invita a seguir explorando, porque lo que hemos descubierto hasta ahora es apenas la punta del iceberg cósmico. Quizás en algún lugar del universo, otros seres inteligentes también estén observando estas mismas estructuras y preguntándose lo mismo que nosotros. ¿Qué misterios aún permanecen ocultos en la vasta oscuridad? No te quedes fuera de este viaje cósmico. Dale like a este video si te sorprendió la información. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte los próximos documentales sobre el universo. Déjame en los comentarios qué parte del cosmos te gustaría explorar en el siguiente video. Tu apoyo impulsa a este canal a seguir creando contenido épico.